En este video vamos a resolver un ejemplo del equilibrio de la partícula en dos dimensiones. Para empezar tenemos que definir cuáles son las condiciones de equilibrio. La condición de equilibrio es que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la partícula de interés debe de ser igual a cero. Como estamos en dos dimensiones, tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y en este caso, y ambas sumatorias, tanto la fuerza en X como la fuerza en Y, tiene que ser igual a cero. Para poder resolver ejercicios de equilibrio de la partícula en dos dimensiones, las fuerzas que actúan en la partícula deben de ser coplanares y además, pues obviamente deben de ser concurrentes. Coplanares significa que se encuentren en el mismo plano y concurrentes que actúen en un mismo punto. Entonces, en este ejercicio nos dice que en el punto C se amarran dos cables y se carga como se muestra en la figura. Es decir, tenemos aquí estos dos, están en el punto C y tiene esta carga P y tiene esta carga Q. Nos dice aquí, se sabe que Q es de 60 libras, nos pide determinar la tensión en el cable AC y la tensión en el cable BC, es decir, la tensión en estos dos cables. Este es un ejercicio que pertenece al libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática. Entonces, vamos a resolverlo. Lo primero que debemos de hacer es generar nuestro diagrama de cuerpo libre y en este caso vamos a poner nuestro punto de interés, ya dijimos que es el punto C, y vamos a definir nuestro eje X con esta flechita verde que tengo por acá y nuestro eje Y con esta flechita azul. Entonces el origen sería el punto C. Vamos a poner, este es mi eje Y positivo y este que está por acá sería mi eje X positivo. Vamos a indicar todas las fuerzas que actúan en el punto C. Sabemos que está la fuerza P, que es esta, aquí. Vamos a ver, me dejé ponerla aquí. Esta fuerza sí conozco su magnitud. Luego tenemos la fuerza Q, la cual también tenemos su magnitud, no nos dice el problema. Vamos a colocarla, me deja. Entonces, vamos a ponerla aquí, encimita. Esta se supone, bueno, voy a dibujar otra porque no me deja, pero esta se supone que está sobre el eje Y negativo, es decir, que debe estar derechita. Entonces, aquí está. Vamos a colocar ahí. Un poquito más extensa para que quede sobre la que ya está. Muy bien, esa sería nuestra fuerza Q. Pero además tenemos dos cables. Uno que va hacia el punto A y esto nos genera pues una tensión porque está jalando al punto C. Entonces tenemos otra por acá que va hacia el punto B, es decir, pasa por aquí. Quiere decir que en total tenemos nosotros 4 fuerzas actuando en el punto C. Vamos a distinguir esta como tensión AC, vamos a ponerle aquí, AC, y vamos a distinguir nuestra otra fuerza como tensión, perdón, aquí vamos a ponerle que va de C a A, y esta va de C a B, tensión CB. Muy bien. Ya tenemos definido entonces cuáles son las fuerzas que actúan en nuestro punto. Lo que tenemos que hacer es descomponer cada una de las fuerzas que tenemos aquí. Porque tenemos que hacer la sumatoria y para poder sumar tenemos que conocer las componentes de cada una de estas fuerzas. Entonces voy a empezar con lo que sí conocemos, que en este caso es la fuerza P. De la fuerza P nosotros vamos a conocer la magnitud
porque el problema no nos está dando. Entonces aquí le vamos a poner los datos con los que contamos. La magnitud de P, según el problema, son 75 libras. Otro dato que también tenemos de la fuerza P sería su dirección. Entonces aquí le vamos a poner teta P para poderlo diferenciar de todos los ángulos que tenemos. Entonces teta P va a ser igual. Vamos a estar utilizando el ángulo medido desde el eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo de teta P serían 30 grados. Voy a sacar la información de la otra fuerza, ahora Q. Q en el texto del problema me dice que tiene una magnitud de 60 libras y su dirección pues está sobre el eje Y negativo, quiere decir que son 270 grados. Vamos a hacer lo mismo ahora para la tensión AC. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a insertar una ecuación. Y entonces vamos a ponerle aquí tensión AC. En este caso, nosotros no vamos a conocer el valor de la tensión. Es una incógnita. Entonces la vamos a poner como tal, tensión AC. Sin embargo, su dirección sí la conocemos. Aquí nos dice que tiene 30 grados respecto a la vertical. Eso equivale a que si nosotros conociéramos este ángulo. Estos 30 grados que están aquí son los 30 grados que están aquí porque tenemos dos líneas paralelas cruzadas por una línea. Entonces el ángulo que hay respecto a esta vertical es el ángulo que está aquí. Por lo tanto, si queremos el ángulo medido desde acá, tendríamos de aquí al eje Y son 90 más los 30, tendríamos 120 grados. Entonces aquí le vamos a poner 120 y este le vamos a poner tensión AC para distinguirlo. Y finalmente nos falta una fuerza más que sería la tensión. Las puse al revés las letras, las voy a cambiar para manejar lo mismo en todos. CA, CA, CA. Entonces aquí sería CB, CB. Y esta tensión tampoco la conocemos, es incógnita, pero su dirección sí. Aquí otra vez tenemos 60 grados respecto a la línea vertical. Eso significa que esos 60 grados van a estar aquí. Aquí hay 60 grados. Nosotros queremos el ángulo medido desde el eje X positivo, es decir, desde aquí hasta acá son 270 menos estos 60, pues tendríamos 210. Entonces aquí le vamos a poner 210 grados. Muy bien, ya sacamos toda la información que nos ofrece el problema. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar sus componentes. Vamos a hacerlo. Vamos a encontrar, vamos a ponerle aquí, la componente X de P. Sabemos que, o recordando, las ecuaciones respecto a la componente X sería la magnitud, en este caso de P, la magnitud de P por coseno de teta P. Entonces vamos a sustituir, la magnitud son 75 libras por coseno de 30 grados. Entonces aquí tendríamos 75 coseno de 30 son 64.95. Y para la componente Y tendríamos aquí Y, magnitud, pero en vez de coseno utilizamos seno. Entonces aquí cambia la función trigonométrica por seno.
Eso nos da como resultado 37.5. Quiere decir que este vector P, nosotros podemos decir que va a ser igual y ponemos aquí sus componentes. Primero la X, 64.95, 37.5. Vamos ahora a hacer lo mismo con el vector Q. Entonces aquí tendríamos Qx, magnitud de Q, coseno de teta Q. Magnitud son 60 libras, coseno de 270 grados. Sabemos que aquí nos tiene que dar 0 porque no tiene componente X. Nos vamos a hacer lo mismo para sacar la componente Y. Cambiamos aquí 60 y aquí es 270. Sacando esa operación, aquí nos queda menos 60. Entonces podemos otra vez escribir el vector con sus componentes. Aquí tenemos 0, menos 60. Muy bien. Continuamos con el vector o con la fuerza, la tensión TAC. Entonces aquí vamos a poner tensión, la componente X, AC. Voy a copiar esta magnitud. Entonces aquí sería la magnitud por coseno de su ángulo. En este caso, la magnitud TAC no la conocemos, es una incógnita. Voy a cambiar esto a color azul para poder resaltar nuestras incógnitas. Esta magnitud no es conocida, aquí está marcada como TAC, entonces la vamos a poner así. Esta la voy a poner de color rojo porque es una de mis incógnitas, no la conozco. Pero el ángulo sí lo tengo, aquí serían 120 grados. Entonces, aquí ya no va a 0. Entonces, coseno de 120 grados serían menos 0.5 por mi incógnita TAC. Y algo similar va a pasar en el eje Y. Aquí sería magnitud, en vez de coseno, tenemos seno y aquí también tenemos seno. Entonces ahora seno de 120 grados tendríamos 0.86 TAC. Finalmente nos queda, ok, vamos a poner aquí el vector como componente. Tendríamos esto en X, coma, esto en Y. Ahí están nuestros componentes. Finalmente nos falta realizar lo mismo con la última fuerza que es TBC, TCB. CB, aquí sería magnitud de CB, coseno de teta CB. Entonces aquí tendríamos esta que no la conocemos, es nuestra incógnita, pero aquí sería coseno de 210. Eso nos da un valor negativo, 0.86 TCB, nuestro incógnito. Y hacemos lo mismo con Y. Aquí sería CB, seno de CB, TCB, seno de 210. También nos da un valor negativo que es menos 0.5. Y podemos escribir aquí las componentes que acabamos de obtener. Esto es X, esto es Y. Ya tenemos las componentes de todos los vectores, entonces ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Me dice aquí que mi condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas en X sean todas iguales a 0. Quiere decir que yo tengo que sumar
todas las fuerzas en X que están actuando en mi punto. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a tomar las fuerzas en X. Esta es una fuerza en X, ponemos aquí. Esta es una fuerza en X, ponemos aquí. Esta es otra fuerza en X, la ponemos aquí con el signo que ya venga. Es una suma algebraica, eso significa que tenemos que respetar los signos. Entonces, esta sumatoria tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todo esto que yo tengo aquí tiene que ser igual a 0. Vamos a ver si no me deja copiar. Voy a copiar todo. Entonces, esto vamos a volverlo a escribir, 64.95 más 0. Toda esta ecuación pues va a ser igual a 0. Voy a borrar este 0, no tiene caso que esté aquí. Entonces, esto que acabo de obtener le voy a llamar ecuación 1. Esta es mi primera ecuación. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio que dice que la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, ahora voy a tomar yo todas las fuerzas en Y. Esta está en Y, la pongo aquí. Tengo esta otra fuerza en Y, que es la componente Y de Q. Esta también está en Y. Aquí le vamos a poner más porque es positiva. Y finalmente esta. Entonces, otra vez, tengo que aplicar mi condición de equilibrio aquí. Mi condición de equilibrio dice que la sumatoria esta tiene que ser igual a 0. Es decir, esta ecuación es igual a 0. De tal forma que esta sería mi ecuación 2. Aquí es importante recalcar que para que el sistema tenga solución debo de tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Aquí creo que algo puse mal. Aquí es CB. Entonces aquí es CB y este era CB. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Me voy a copiar estas 2 ecuaciones para resolverlas por acá. Ok, se me perdió mi... Aquí está. Vamos a resolverlas aquí. Como son ecuaciones lineales, nosotros las podemos resolver por eliminación, por sustitución, por igualación, no importa. Vamos a utilizar la sustitución. Entonces, de la ecuación 1, despejamos TCA. Nosotros podemos despejar cualquier incógnita de cualquiera de las ecuaciones que tengamos. Entonces, si vamos a despejar TCA, este valor que está restando, al pasar del otro lado, pasaría sumando. Este valor que está sumando pasaría restando. Y este valor que está multiplicando pasaría dividiendo a todo lo que tenemos de este otro lado. Entonces, este lo quitamos y lo ponemos aquí. Esto lo podemos simplificar realizando la división. Tenemos 0.86 entre 0.5, nos da 1.72 de esto, multiplicando a esto.
este quedaría menos. Luego tenemos menos entre menos es más, 64.95 entre 0.5. Aquí nos quedaría más 129.9. Muy bien. Ya que despejamos, ahora vamos a sustituir TCA en la ecuación 2. Agarro la ecuación 2 y donde aparezca TCA vamos a escribir todo esto, porque esto es lo que equivale TCA. Entonces aquí vamos a sustituir TCA. ¿Qué sigue? Pues simplificar nuestra ecuación. Vamos a eliminar paréntesis y juntar términos semejantes. Antes de sumar estos voy a quitar este paréntesis porque aquí me va a quedar otro valor solito. Entonces aquí tendríamos 0.86 por 1.72. Menos por menos nos quedaría, más por menos nos quedaría menos, y este valor va a cambiar, sería 1.4792. Más por más no va a cambiar, estamos en paréntesis, pero este valor sí va a cambiar. Serían 0.86 por 129.9. Eso nos da como resultado 111.71. Y esto que tenemos fuera del paréntesis no cambia. Muy bien, ahora sí podemos sumar términos semejantes. 37.5 menos 60. A ver aquí, 0.86 por 129.9. Aquí era 111, nada más para que no salga mal. 37.5 menos 60 más 111.71. Esto nos da como resultado, voy a poner aquí, 89.21. Voy a borrar esto. Y sumando estas TCB, tendríamos menos 1.4792 menos 0.5. Eso nos da como resultado aquí menos 1.9792. Finalmente, pues hay que despejar TCB. Este que está restando lo podemos pasar hacia el otro lado con el signo positivo. Y este que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo. Realizando esa operación, tendríamos que TCB tiene un valor de, vamos a ver, 45.07, en este caso libras, porque es lo que estábamos usando al inicio. Entonces, aquí ya tenemos nosotros la primera tensión. Ahora nos falta obtener TCB. En este caso, vamos a utilizar esto que ya habíamos despejado. TCA, perdón, vamos a sustituir. Vamos a poner aquí TCA. Esto lo puedo eliminar, vamos a utilizar la ecuación simplificada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sustituir el valor que acabamos de obtener en TCB. Y ahora, pues vamos a simplificar. Entonces aquí ponemos esto y tendríamos menos 1.72 por 45.07. Esto nos da un resultado de 77.52. Finalmente, realizando la suma, más 129.9, tenemos que esta tensión sería de 52.37 libras. Y esto sería la otra tensión que el problema nos pedía.